Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, comenzamos a trabajar en esta segunda etapa de formación ciudadana, específicamente analizando las características de la organización política de Chile. Por eso, lo que vamos a hacer acá es distinguir cuáles son los actores que forman parte de esta organización política y democrática en nuestro país. Para ello, vamos a señalar algunos indicadores que nos van, ¿no es cierto?, a mostrar el camino a seguir. Por lo tanto, primero vamos a identificar las características principales de las autoridades de nuestro país. En segundo lugar, vamos a hacer una diferenciación entre aquellas autoridades que son elegidas por, en este caso, la ciudadanía y aquellas que son designadas por, en este caso, por el presidente de la República. Por lo tanto, finalmente, vamos a generar un cuadro síntesis donde se van a establecer cuáles son los mecanismos para poder elegir cuáles son nuestras autoridades y que nos gobiernan actualmente. Por esta misma razón es que algo muy importante para poder trabajar esto y para que puedan recordar una vez que vean este video es la guía de formación ciudadana denominada la Organización Política de Chile. Ahora, ¿qué hicimos en la clase número 1? En la clase número 1 fuimos recordando los símbolos que identifican a nuestro país, pero al mismo tiempo hicimos una gran pregunta. ¿Cómo es la organización política de Chile y cuáles son los poderes del Estado? Por esta misma razón es que la primera actividad que hicimos nosotros tiene que ver con identificar cuáles son nuestros símbolos patrios para poder definir que el primero, el de la izquierda, corresponde principalmente a el escudo nacional. Segundo, uno de los tantos bailes populares de nuestro país, como es la cueca. Y por último, tenemos nuestra flor típica nacional de la zona centro-sur de Chile, que es el copihue. Por lo tanto, identificando estas características en cuanto a nuestra identidad, es que nosotros mencionamos de que hay un concepto clave para poder entender nuestro poder político existente en el país, y uno de ellos tiene que ver con el concepto de la democracia. Y nosotros en clases lo que fuimos trabajando fue identificar palabras claves del concepto de democracia, donde nosotros fuimos capaces de señalar de que la democracia se fundamenta principalmente con la participación. ¿Para qué? Para que la gente, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, elegir a sus representantes, pero también tenemos el derecho de poder ser elegidos como una autoridad política del país, cumpliendo ciertos requisitos que los vamos a ver un poquito más adelante. Otro concepto clave de la democracia en sí tiene que ver con el concepto de que ésta tiene que promover y asegurar el respeto de quién, el respeto de todos los derechos de las personas que forman parte del territorio nacional. Por lo tanto, en esta participación es relevante, es de vital importancia, es que todos sean respetados en cuanto a sus derechos como personas. Ahora, otro concepto clave relacionado directamente con la democracia tiene que ver que las autoridades políticas tienen, ¿qué cosa? Atribuciones, siendo sinónimo de atribuciones la palabra poderes. Por lo tanto, tienen muchos poderes para gobernar, pero al mismo tiempo, segunda palabra clave, que es tienen muchas responsabilidades para poder ejercer ese poder. Por lo tanto, estas autoridades no son eternas en nuestra democracia, sino que son elegidas, pero por un tiempo específico, determinado por ley, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no se puede perpetuar o durar toda la vida de estas autoridades, sino que lo que establezca la ley a través de la ciudadanía. Y finalmente, tenemos que señalar que esta democracia, todos los habitantes deben respetar lo que nos fundamenta la organización de nuestro país. Se deben respetar, ¿qué cosa? Todas las leyes. Y esto tiene un nombre que se denomina el Estado de Derecho. Es decir, donde dentro del país se respetan las leyes que la misma patria, la misma nación, ha podido determinar para sus habitantes. Otro concepto clave para poder entender mejor este concepto de democracia y tiene que ver con este rol de los poderes del Estado o en cuanto al fin último del Estado, que es el bien común. ¿Qué es el bien común? Lo vamos a definir como algo que persigue una sociedad, pero no solamente pensando en un habitante, sino que pensando en muchos habitantes, es decir, en un conjunto
de integrantes. Ahora, en términos políticos, el bien común consiste en que las autoridades deben crear las condiciones para que, de manera de crecimiento e igualdad de oportunidades, todos los habitantes, esta es palabra clave, todas las personas puedan participar, ¿no es cierto?, de un mejor nivel de vida para toda la población. Y otro concepto clave es el concepto de derechos. ¿Cómo podemos definir los derechos? Como aquellas necesidades que las personas tienen, pero que al mismo tiempo son reconocidas legalmente por la sociedad como necesidades. Y para ello, ¿qué es lo que van a considerar? Tanto las leyes existentes a nivel internacional, pero también las leyes existentes al interior del país. Por lo tanto, algo muy importante, que cada derecho de las personas lleva consigo también deberes y responsabilidades que forman parte de esta necesidad de las personas para poder vivir dentro de la sociedad. Sin embargo, algo que no podemos olvidar, que nuestros derechos siempre van asociados también a nuestros propios deberes, que son nuestras responsabilidades. Ahora, cuando nosotros avanzamos a la clase número 2, fuimos capaces de poder establecer cuáles son los conceptos, revisar nuevamente los conceptos de democracia y el concepto de los poderes del Estado, recordando que esto fue parte de una tarea que entregamos. Por esa misma razón, nosotros, ¿qué es lo que establecimos? Que existen 3 poderes del Estado, los cuales están graficados a través de estas imágenes de edificios públicos que tienen que ver con el Palacio de la Moneda, el Congreso Nacional de Valparaíso, la Corte Suprema, y cada una de ellas representa uno de los poderes del Estado. ¿Y cuáles son los poderes del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál de estos edificios corresponden al poder ejecutivo? Y llegamos a la conclusión de que es el Palacio de la Moneda. Esto implica que el Palacio de la Moneda corresponde donde trabaja el presidente de la República, quien es el representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué representa el Poder Judicial? El Congreso Nacional. Por lo tanto, ahí se encuentran ambas cámaras que tienen que ver con los diputados y los senadores. Y finalmente, el encargado de aplicar la justicia en nuestro país corresponde al Poder Judicial, que en esta fotografía aparece representado como el máximo tribunal del Poder Judicial, como lo es la Corte Suprema. Y bien, continuando, nosotros fuimos capaces de poder señalar que las autoridades políticas en nuestro país tienen 2 formas de poder llegar al poder. Una de ellas corresponde a aquellas que son designadas por las autoridades políticas del país, en este caso, por ejemplo, como el presidente, pero sin embargo hay otras autoridades que son elegidas ¿por quién? Democráticamente por la ciudadanía. Por lo tanto, acá tenemos algunas formas de autoridades que son elegidas por la gente, como por ejemplo el presidente de la República, los diputados, los senadores, los alcaldes, los concejales y también vamos a agregar a los consejeros regionales, los cuales se denominan CORE. Ahora, por otra parte, como señalaba anteriormente, existen otras autoridades que no son elegidas democráticamente, sino que son designadas ¿por quién? Por ejemplo, por el presidente a través de la designación de ministros de Estado, quienes ayudan en la función de administración del Estado que le corresponde al presidente de la República. Ahora, nosotros también señalamos y volvimos a recordar de que el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar, en este caso, el Estado. Y la principal autoridad que representa al Poder Ejecutivo corresponde ¿a quién? Al presidente de la República. En cambio, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de legislar, que significa crear leyes, y está compuesta por 2 cámaras, por los senadores y por los diputados, quienes no se pueden inmiscuir en la responsabilidad del presidente, y al mismo tiempo el presidente no se puede inmiscuir en las responsabilidades de los diputados y los senadores. Y en tercer lugar tenemos el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la justicia dentro del país, donde esto tiene total independencia respecto a los otros 2 poderes anteriores y aplica la justicia de acuerdo a la estructura interna
que tiene que ver principalmente con los tribunales de justicia. Ahora, bajo estas características, logramos desarrollar en la página, en este caso la clase número 3, la siguiente actividad de entrada. Y señalamos, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Primero, poder ejecutivo. Nuevamente reforzamos la idea de que es el presidente que lidera este poder y donde trabaja, ¿cierto?, de forma física, de manera exclusiva, corresponde al Palacio de la Moneda, que es el símbolo, el ícono del poder del presidente en nuestro país. En segundo lugar, tenemos el poder legislativo, que está representado ¿por quién? Por el Congreso Nacional, donde tenemos tanto a senadores como a diputados. Y finalmente, como nuevamente vamos a señalar, tenemos el tercer poder del Estado, que es el poder judicial, el cual está representado en esta imagen a través de lo que es la Corte Suprema. Ahora, lo importante es que tanto poder ejecutivo como poder legislativo como poder judicial son totalmente independientes entre sí. Por lo tanto, uno no manda al otro o el otro manda a uno, sino que son independientes. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio, y esto es una característica típica de una república. Ahora, ¿cuáles son las autoridades elegidas democráticamente en nuestro país? Y nosotros hicimos esta actividad, la cual nos entregó información muy relevante. Y podemos señalar que las autoridades que son elegidas de forma democrática en nuestro país son los alcaldes o alcaldesa, presidente o presidenta, senador o senadora, diputado o diputada, concejala o concejal. Tenemos estas autoridades y aquí falta uno último que no está considerado, que le vamos a llamar CORE. ¿Qué significa CORE? Consejero regional, quien se encarga de velar por el bien común de los habitantes dentro de una región. Estos cargos, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son todos elegidos por elección popular. La diferencia radica en que ¿cuánto tiempo duran? En el caso de los alcaldes, presidentes, diputados, concejales y cores, estos duran en su cargo 4 años. En cambio, los únicos que logran gobernar más tiempo son los senadores, quienes duran en su cargo un total de 8 años. ¿Por cuántos periodos pueden ser reelectos cada una de estas autoridades? Hasta este año, que sale una nueva ley que restringe la reelección de las autoridades, la reelección, a excepción de los presidentes, era ilimitada. Sin embargo, a partir del periodo 2021, se establece de que los alcaldes, tanto también los senadores, los diputados, los concejales y los core, solamente pueden ser reelegidos por un máximo de 2 periodos consecutivos. ¿Para qué? Para que no se perpetúen, no prolonguen de forma excesiva su tiempo de mandato en ese cargo que la ciudadanía les ha asignado. La idea es generar rotación y renovación política dentro del país. En relación a la cantidad de alcaldes que existe en nuestro país, podemos señalar que estos en total son 345. Presidente de la República tenemos solamente uno. Respecto a los senadores, podemos señalar que estos en total son 43. Los diputados son 155 y los concejales a nivel de carácter, ¿no es cierto?, nacional, son de 2.240 concejales. Ahora, algo muy relevante es lo siguiente. ¿Quiénes son los diputados que pertenecen a nuestro territorio? Y aquí tenemos muchas cosas que decir. En primer lugar, tenemos que decir que para poder asignar territorios, para poder elegir diputados, es que se ha creado la distribución geográfica llamada distrito. Y el distrito que corresponde a nuestra querida comuna de Maipú es el distrito número 8, el cual comparte el territorio con las comunas de Colina, la comuna de Lampa, comuna de Pudahuel, comuna de Quilicura, comuna de Tiltil, comuna de Cerrillos, comuna de Estación Central y nuestra querida comuna de Maipú. Los diputados que representan a todas estas comunas donde también está Maipú, que se denomina el distrito número 8, están en su cargo desde el año 2018 y tienen que ser reemplazados a partir del año 2022. ¿Y quiénes son nuestros diputados? Los siguientes.
Tenemos primero a Pepe Out, del Independiente. Tenemos a don Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Tenemos a Carmen Hertz, que pertenece al Partido Comunista. Don Joaquín Lavín León, de la Unión Demócrata Independiente UDI. Tenemos a Patricio Melero, también de la UDI. Tenemos a la señora Claudia Mix, que es del Partido Por el Ciudadano. También tenemos a don Gabriel Silver, que es del Partido Demócrata Cristiano. Y finalmente tenemos a don Pablo Vidal, de Revolución Democrática. Ellos son los personajes que representan el poder de los diputados del legislativo por nuestro territorio, tomando en consideración que Maipú no está representada solamente ella, sino que en ese distrito número 8 está incorporado con las comunas de Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos y Estación Central. Y están en su cargo hasta el año 2022, por lo tanto les quedan la mitad de su mandato. Otra situación es la de los senadores. Los senadores se distribuyen por región, no por distritos. Y la región se divide en circunscripción. Y la circunscripción que nos corresponde a nosotros se denomina circunscripción séptima o número 7. Y ellos gobiernan, en este caso, llevan gobernando del año 2014 hasta el año 2022. Por lo tanto, a estos senadores que gobiernan 8 años, les quedan solamente 2 años más de su cargo. ¿Quiénes son los senadores que forman parte de esta región metropolitana que nos representan a nosotros? Tenemos a Andrés Alamán, de Renovación Nacional, Guido Girardi, del PPD, Partido por la Democracia, tenemos a don Carlos Montes, del Partido Socialista, y tenemos a don Manuel José Sandón, de Renovación Nacional. A estas 4 autoridades van a representar a la región en el Congreso Nacional a través de la Cámara de Senadores. Otra situación particular corresponde a la del presidente de la República. El presidente de la República actual asume su poder en el año 2018 y termina su mandato de 4 años, según lo que establece la Constitución, en el año 2022. Por lo tanto, el presidente de nuestro país, que es don Sebastián Piñera Echeñique, le queda la mitad de su mandato para seguir dirigiendo el Poder Ejecutivo y dirigiendo, en este caso, la administración de nuestro Estado chileno, que en el fondo tiene que velar por el bien común. Ahora, con esto ya estamos terminando. Espero que esta refrescar la memoria nos permita recordar aquellas cosas que conversamos en nuestras clases online. Y bueno, les deseo lo mejor, un abrazo gigante y bueno, y nos estamos viendo la próxima semana en nuestras nuevas clases de formación ciudadana de cuarto básico a 2020. Un abrazo, chao chiquillos y se les quiere mucho.